Hola, mi nombre es Dani Chinchilla y en esta ocasión vamos a hacer una revisión de la babesiosis canina con una perspectiva europea, aunque vamos a compararla con la situación actual de nuestro país. Entonces, quiero traerles este paper porque, pues, primero, pues, es actualizado, es de 2016 y nos da como unos pasos a seguir para de pronto llegar a un diagnóstico y un tratamiento de la babesiosis canina en nuestro país, Colombia. Entonces, el objetivo de este artículo pues, es proporcionar una guía para los practicantes de veterinaria para el diagnóstico, tratamiento y prevención de babesiosis. Listo. Entonces, ellos aclaran que las babesias largas, cuando se ven en el microscopio, sugieren que son las babesias canis. Y las babesias que son de forma pequeña son probablemente las babesias gibsoni. Es importante aclarar que la única forma de diferenciar estas babesias son mediante técnicas moleculares que más adelante lo explicaremos. El vector más común para la babesia pues en estos países europeos pues va a ser el dermacento. En Colombia ya hemos encontrado en hembras de rifocéfalos sanguíneos, los hemos encontrado en hemocele y en ovarios de rifocéfalos sanguíneos. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque es el vector que más tenemos en nuestro país. Entonces existen estas cuatro especies de babesia que son las más frecuentes, que la canis, vogeli, gibsoni y la microti. Generalmente casi siempre se da en grandes especies. Las demás sí las podemos encontrar en pequeñas especies. Importante resaltar los modelos de transmisión que pues ya están pues validados, investigados, es a través de saliva, a través de la ingestión de la sangre de la garrapata. Ellos hablan que si es un problema de salud pública, dicen que no, porque pues todavía no se ha confirmado que hay zoonosis. Si hay predisposición a razas, sí, hay una predisposición, pero pues esas razas no son tan frecuentes en nuestro país. Casi siempre atacas a perros jóvenes, eso sí ya está estudiado. Los hallazgos clínicos que ya todos los conocemos, y acá hay una tabla muy importante donde ellos calculan la prevalencia dependiendo de la técnica que utilizan para reportar estos datos de prevalencia. Entonces ellos, por ejemplo en Eslovenia está el 4.6, la muestra que tomaron fue 238 y la técnica que utilizaron para determinar esta prevalencia fue PCR. Utilizaron acá en Italia inmunofluorescencia. Vemos que los títulos son mucho más altos, pero recordamos que estos títulos significan que el paciente tuvo contacto, más no infección actual. Eso es importante tenerlo en cuenta y ahora más adelante lo recalcaremos. Lo mismo babesia vogeli, gibsoni y microti, exactamente igual. Casi todos acá se hicieron por PCR, algunos por ELISA y otros por inmunofluorescencia indirecta. Aquí resaltamos que, bueno, los síntomas los síntomas que puede presentar el paciente y las pruebas que generalmente tenemos que realizar para nosotros llegar a un diagnóstico definitivo. ¿Ok? Es importante que los microscopistas pues tengan en cuenta que no podemos a través de una prueba de un extendido de sangre periférica podemos diferenciar una especie. Entonces siempre es necesario recomendar realizar una prueba molecular para poder llegar a una especie. Sin embargo, podría ser subjetivo. Por ejemplo, acá se nota el núcleo y siempre van a tener un citoplasma. Si no existe el citoplasma, no hay probabilidad de que sea babesia, sino se van a confundir con cuerpos de Hall-Jolley, se pueden confundir con restos de RNA, se van a confundir con precipitados de reactivo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer diagnóstico en nuestros laboratorios. Entonces ellos explican que la sensibilidad de los extendidos de sangre periférica son muy bajas comparado con las técnicas moleculares. Por ende, pues es siempre necesario, si hay sospecha bajo un microscopio, siempre es necesario confirmarla con
con pruebas moleculares. Sin embargo, ellos dicen que pues el primer paso con el que nosotros nos encontramos para sospechar de ese diagnóstico va a ser el extendido de sangre periférica y luego utilizamos herramientas moleculares. Exacto. Entonces, ellos comentan que el límite de detección de parásitos en sangre periférica puede ser en parasitemias del 0.5%. Realmente es muy bajo, es una sensibilidad también muy baja. Siempre es necesario confirmar con pruebas moleculares. Ellos comentan acá sobre las pruebas de ELISAs o las pruebas de inmunofluorescencia indirecta, porque realmente la única prueba que hemos conocido para babesia es detección de IgG, más no de IgM, y ya lo vamos a demostrar a través de nuestro navegador Google y a través de los papers, incluso papers colombianos y papers extranjeros. Entonces ya lo vamos a identificar. Entonces ellos comentan que estos anticuerpos simplemente pueden llegar a hacer un simple contacto del paciente. Entonces ellos van a evaluar. Siempre es necesario utilizar los títulos de anticuerpos para poder determinar si son altos o son bajos. Es muy importante exigirle a nuestro laboratorio que nos reporten títulos exactos de estos anticuerpos tipo IgG, porque pues ya comentamos que IgM no existen. Un caso muy importante que yo quiero explicar acá en este cuadro es los perros con signos clínicos y anormalidades clínico-patológicos compatibles con babesiosis. Si yo primero miro en el extendido, miro estructuras compatibles con babesia, entonces si es positivo yo voy a decir que si tiene una forma larga puede ser cierto babesia pisani, si es una babesia, si son largos va a ser babesia canis y si es corto va a ser gibsoni. Entonces, de igual manera, de lo que me dé, sean cortos o sean pequeños o sean largos, tengo que pasar una prueba confirmatoria que es PCR. Si yo en el extendido no veo nada, igual tengo que ir a PCR. PCR, si obtengo un resultado positivo, ya tengo un diagnóstico definitivo. Pero si tengo una prueba negativa, yo tengo que ir a una inmunofluorescencia indirecta tipo IgG. No IgM porque no existe IgM. Tendría que haber una inmunofluorescencia indirecta o a una ELISA, ¿cierto? Si yo tengo un paciente positivo, es probable que tenga, bueno, ya explicamos acá en estos cuadritos, y que es positivo, es negativo. Si es positivo acá, indica que hay una exposición a babesia, pero no discrimina la cantidad de especies de babesia. O sea que una prueba positiva yo tendría que repetirla a las 4 semanas, ver seroconversión para yo estar seguro de que sí sea babesia. Acá, si me da negativa, dice que yo debo repetir la prueba de inmunofluorescencia IgG de las 4 a 8 semanas para ver la seroconversión. Eso es muy importante porque realmente yo puedo determinar si mi paciente tiene o no babesia. Eso es. Entonces ya sabemos los pasos: extendido de sangre periférica según la Comunidad Europea, PCR y luego realizar una IFA, una inmunofluorescencia indirecta tipo IgG, por favor, IgG. Y si todo esto da negativo, repetir a las 4 o 8 semanas IgG. Perfecto. Si no vemos seroconversión, es probable que no sea una babesiosis. ¿Ok? Entonces, ellos hablan de que, pues, en algunos casos, cuando hay infecciones crónicas por babesia gibsoni, que en realidad es menos común en caninos, porque la más común en caninos va a ser la especie Canis, variedad Vogeli. Entonces, existen los falsos negativos, pero en babesia gibsoni. Entonces nosotros no vamos a tener ese problema en la clínica diaria. Entonces, ¿cómo interpretamos estos resultados de babesia SP y las reacciones cruzadas que se puedan llegar a existir con los diferentes tipos de babesia? Porque eso existe cuando estamos utilizando detección de anticuerpos IgG por las reacciones cruzadas que existen entre gibsoni, Canis, Microti y Vogeli. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque cualquier título siempre debo hacer una seroconversión para yo estar seguro de que sí es babesia. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces ellos hablan de que pues si podría ser un paciente, un perro seronegativo, puede ser infectado por babesia. ¿Ok? Entonces
dicen acá que si nosotros, pues la amplificación de PCR es diagnóstico definitivo o no. La PCR, ellos indican acá que es la herramienta más sensible para determinar Babesia, porque determina el ADN específico del patógeno. ¿Ok? Ya lo vamos nosotros a verificar con nuestros primers y sondas que nosotros tenemos con alineamientos múltiples para solamente Babesia Bucheli, que nosotros reportamos como Babesia SP. Entonces ellos recomiendan que debe ser de sangre periférica con tubo conecta, y en casos crónicos o en casos graves se debe tomar aspirado de vaso. Listo, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Las coinfecciones que hemos visto nosotros, sobre todo en los santanderes, son muy comunes en cuanto a babesiosis. Hemos encontrado coinfecciones con anaplasma y Ehrlichia sp y sobre todo coinfecciones con hepatozoo canis, ya reportado lógicamente. Resaltamos que Colombia, sobre todo en los santanderes, son ciudades endémicas para hepatozoo canis. El tratamiento que ellos comentan, bueno, no es de mi competencia, pero pues en este artículo lo comentan cuál es el tratamiento específico para cada babesia, ¿sí? Aquí también comentan sobre, según autores que ya hayan ensayado, para babesia canis qué se debe usar, cuál es la eficiencia y la dosificación que se debe dar a nuestros pacientes. No profundizo en tratamiento porque no es de nuestra competencia. Los tratamientos, los días en que se debe manejar. Entonces, los niveles de anticuerpos, entonces es importante tenerlo en cuenta porque esa seroconversión, en cuando me dan negativa las PCR, negativa la sangre periférica, el extendido, negativa la primera inmunofluorescencia por IgG. Entonces ellos hablan de cuándo debería yo tener un incremento, que es a los 160 días en que yo tengo que volver a realizar la prueba, ¿sí? Para nosotros monitorear esos tratamientos podemos utilizar la inmunofluorescencia tipo IgG o la PCR en tiempo real. En infecciones crónicas para piroplasmas, pues la realidad es que es la más efectiva, porque nosotros la podemos monitorear cada 15 días si nosotros tenemos la oportunidad y nuestro propietario autoriza realizarla cada 15 días. Entonces ellos recomiendan que pues lo ideal es que a los 2 meses se realice esta PCR. Dicen ellos que pues en sangre periférica la especificidad es un poco menos, es al menos del 100%, que caso que es muy sensible y muy específica. La enfermedad se puede ser curada o no, y aquí hablan de que sí tiene unos efectos terapéuticos muy buenos, o sea que sí se puede curar. Algunos perros se pueden reinfectar, claro que sí, con otras especies, cuando no hay memoria inmunológica, con la misma especie también se podría infectar cuando el paciente es inmunosuprimido. Es importante tenerlo en cuenta. Okay. Ahora bien, bueno, aquí hablan de ellos sobre unos pues, productos que ellos manejan. Entonces, claramente vamos a explicarle nosotros en nuestro laboratorio cómo verificamos que nuestros primers funcionan. Es a través de la base de datos NCBI. Es una página de los Estados Unidos donde todos los investigadores están obligados a tener estas secuencias, y aquí demuestran entonces el BLAST que se tiene que pegar. Entonces nuestros primers se pegan específicamente a las secuencias Babesia sp, gen ribosomal 18S, lo cual nos da una información muy certera de la cepa que estamos nosotros buscando. Si damos cuenta, Babesia canis Bucheli, todas las cepas que se están reportadas se están pegando acá, incluso cepas sin cultivar. Eso es muy importante, cepas que aún no se han cultivado. Incluso Babesia sp, acá estamos, y si seguimos bajando encontramos más cepas de Babesia rossi, Babesia hibsoni, bueno, acá encontramos caballi, encontramos un montón de babesias. Acá hacemos BLAST específico de Babesia Bucheli, lo cual encontramos encontramos en la cual se pega solamente a Babesia canis y Babesia rossi y Babesia caballi, lo cual hace que nuestra prueba sea altamente sensible y altamente específica.
Ojo, la sensibilidad de la prueba va a depender de la calidad de la muestra que envíe nuestro veterinario. ¿Ok? Acá encontramos incluso nuestro blast, el tamaño del fragmento. Nosotros utilizamos sondas altamente específicas que se pegan dentro de los primers. Entre primer forward y primer reverse se van a pegar estas sondas altamente específicas, las cuales están marcadas con FAM. Las ondas están marcadas con Joe, que es un fluoróforo que emite muy buena señal en el canal de Yellow de nuestro rotor Jinku. Ahora vamos a pasar a un tema que pues, es bastante controversial porque comentan que existe Babesia canis. IgM para Babesia canis es una prueba de inmunofluorescencia, la cual vamos a verificar en base de datos de que no existe. Ya colocamos acá en nuestra base de datos, que es la base de datos más grande del mundo en publicaciones serias, y no existe para Babesia canis. Y vamos a buscar y no encontramos ninguna técnica para Babesia canis. Vamos a buscar en los anticuerpos que existen en línea para realizar compras de estos anticuerpos monoclonales o policlonales, y vemos que no existe IgM para Babesia canis. Y algo importante es que buscamos en artículos en español un poco desactualizados, pero bueno, vemos que existe IFA, pero para IgG, más no IgM para Babesia. Y acá vamos a unas pruebas que sí existe IgM pero a través de citometría de flujo, aunque esta tecnología no ha llegado al país, entonces eso hay que resaltar que no hay forma de detectar esta inmunoglobulina por citometría de flujo. Es importante. Queremos resaltar un trabajo muy serio y que realmente lo aplaudimos porque en Colombia se realizó la prevalencia de Babesia y de Ehrlichia en diferentes zonas del país. En Bogotá, en el extendido de sangre periférica no encontraron nada, 21 pacientes negativos para piroplasma, ¿cierto? Y hicieron inmunofluorescencia IgG para Ehrlichia canis, encontraron 14 positivos y 7 negativos de 21, que es el tamaño muestra en la ciudad de Bogotá. Hicieron para IFA, para Babesia bogeli, encontraron un paciente positivo y 20 negativos, lo cual indica que la prevalencia en Bogotá es muy baja para Babesia. Hicieron PCR nested, que es PCR anidado para Ehrlichia canis, encontraron de estos pacientes 14 IFA positivos, encontraron que todos estaban negativos de los 21. Incluso ninguno de estos 14 estaban positivos, sino que eran verdaderos negativos. Esto es simplemente un contacto. Hicieron PCR para Babesia, tampoco encontraron, 0. Y acá habían encontrado un paciente 0 reactivo. Y realizaron PCR y lo encontraron que era negativo. Eso es importante resaltarlo. En la ciudad de Villavicencio hicieron exactamente lo mismo con 31 pacientes. No encontraron el extendido, hicieron IFA y encontraron 26 positivos para Ehrlichia, 5 negativos, y acá encontraron en PCR 14 positivos para PCR Ehrlichia canis y para Babesia 3 positivos. Encontramos que acá 18 pacientes estuvieron positivos para Babesia y 3 eran positivos solamente de estos, lo cual quiere decir que 15 eran posibles contactos o infecciones crónicas. Eso es importante resaltar porque PCR va a ser el diagnóstico definitivo. En la ciudad de Bucaramanga encontraron 4 mórulas de Ehrlichia en 39 pacientes, 35 fueron negativos, 2 para piroplasmas, 37 negativos. Para IFA fueron 35 positivos, 4 negativos. Para Babesia bogeli fueron 28 positivos por IFA y 11 negativos. Por PCR fueron 23 para Ehrlichia y solo 2 positivos para Babesia, lo cual significa que esto era un simple contacto. Es importante tenerlo en cuenta porque no todo el tiempo lo que nos dé una inmunofluorescencia positivo significa que nuestro paciente está infectado. Siempre tenemos que llevarlo a la clínica diaria. Entonces, tenemos que siempre tener en cuenta qué herramientas vamos a usar para hacer diagnóstico, y resalto, otra vez coloco el cuadro en el cual la Comunidad Europea nos recomienda realizar para hacer un diagnóstico
efectivo. Listo. Quedo atento a sus comentarios. Mil gracias por su atención. Mi nombre es Dani Chinchilla. Contamos con ustedes. Tenemos un combo de PCR hemoparásitos, el cual involucra Anaplasma sp, Ehrlichia sp, Hepatozón canis y Babesia sp, secuencias altamente conservadas para la identificación de estos géneros. Contamos con ustedes. Mil gracias por su atención.